Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para hoy, 10 de septiembre de 2020. Hoy comenzamos una nueva serie en nuestros estudios bíblicos. Vamos a empezar la lectura de las cartas pastorales, es decir, la primera y segunda carta a San Timoteo, la carta a San Tito y la carta a Filemón. Pero antes de comenzar nuestra lectura, oremos. Santísimo Dios, que inspiraste las sagradas escrituras para que fueran para nosotros instrucción y pan de vida, ayúdanos a entender tu palabra, para que podamos entender su mensaje, para que podamos crecer en tu espíritu y para que podamos servirte hoy y siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy dedicaremos la lectura a la primera carta de San Timoteo y vamos a estar leyendo el primer capítulo. Es importante saber que todas las cartas pastorales o epístolas pastorales tienen por su autor San Pablo. Algunos estudiosos han dudado y actualmente dudan de que Pablo fuera el autor directo de las cartas. Sin embargo, todos cuentan con que su autoría tiene su raíz en el trabajo y ministerio del apóstol. Leamos. Querido Timoteo, te envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, pues Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, nuestra esperanza, me enviaron a comunicar su mensaje. Para mí, tú eres como un hijo. Por eso les pido a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho y que te ayuden en todo y que te den su paz. La introducción a la carta, la nota del remitente, es clave para entender el propósito de la carta. Aquí en los primeros dos versículos de la primera carta de Timoteo, San Pablo explica quién envía la carta, a quién va dirigida y cuál es el deseo o el efecto que tiene el autor para su recipiente. Entonces vemos que Pablo escribe a Timoteo con mucho cariño. Pablo dice, recuerde que él es apóstol de Jesucristo, nombrado por Dios, nombrado por el Señor, enviado para predicar el mensaje del Evangelio. Pablo fue enviado a predicar las buenas noticias a los judíos y a los no judíos. Principalmente vemos la predicación de Pablo entre los gentiles o los no judíos. Entendemos que Timoteo también es parte de la comunidad de Pablo y Pablo expresa su aprecio por él como si fuera su hijo, como si Timoteo fuera un hijo para Pablo. No según la carne, como dice San Pablo, sino según el Espíritu, por la fe, por el amor que tiene para él en Jesucristo. Y pide al Señor que Dios, el Padre, que el Señor Jesucristo bendigan a Timoteo y que prosperen su trabajo. Que Dios dice que le dé ayuda en todo y que le concede misericordia. O aquí, como dice la traducción, mucho amor, que lo amen mucho. Después de esta introducción a la carta, el autor expresa cuál es el mensaje o el tema de la carta. Comenzando en el versículo 3, dice: Cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso, y ahora te lo vuelvo a pedir. Y hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan por estas cosas discuten por nada, y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confíen sinceramente en Dios pueden amar así.
Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. El tema de la carta, entonces, es un llamamiento a Timoteo a que enseñe y que reprenda a los que enseñan falsamente. El apóstol estaba preocupado porque muchas personas se dedicaban supuestamente a leer cosas de la Biblia, a escuchar y contar cuentos, leyendas que no estaban en el texto sagrado, y de pasar mucho tiempo especulando o supuestamente calculando genealogías, listado de antepasados. Y Pablo dice que todo eso es inútil, que lo importante es seguir la buena enseñanza, la sana enseñanza, a través de la cual podemos entender los planes de Dios. Pero el plan de Dios solo se conoce por la fe, por confiar en Él. Es decir, que solo podemos entender a Dios a través de la fe que se nos ha revelado. Eso tenemos expresado en las Escrituras, en la predicación de la Iglesia desde sus inicios, en el mensaje apostólico. Timoteo tenía esa tarea de ir a ordenar las enseñanzas porque muchas personas enseñaban de mala manera. Claro, la enseñanza apostólica nos debe llevar a amar. No podemos decir que conocemos a Jesucristo si no estamos dispuestos a amar con sinceridad. Y es esa sinceridad en el amor que nos debe dejar tranquila la conciencia. Pero cuando no tenemos el amor, cuando nos llevamos más por una curiosidad o una especulación, podemos perder mucho tiempo hablando de cosas que son realmente tontas. Hay discusiones inútiles, los hemos escuchado en todas las comunidades cristianas, en muchos lugares. Hay personas que piensan que saben de todo cuando no saben de nada. Dice Pablo que hay que buscar la manera de tranquilizar a esta gente, que no anden diciendo ni enseñando de lo que no saben, lo que no conocen. Y es un problema. Todos hemos estado en algún estudio bíblico, algún evento de la iglesia, donde encontramos personas que supuestamente todo lo saben. Y el problema es que los que saben que todo lo que están diciendo es totalmente falso, o que es totalmente inútil o equivocado. El papel de Timoteo es esclarecer la doctrina cristiana e enseñar que tenemos que amarnos unos a otros en el amor que Cristo nos ha dado. Ese es el fundamento de la vida cristiana, el amor mutuo, el respeto, la sana enseñanza que se derive de eso. Continuamos a partir del versículo 8. Todos sabemos que la ley es buena, siempre y cuando se use correctamente. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta sus propios padres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad cuando luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza del maravilloso mensaje de que nuestro Dios bendito me ha encargado enseñar. Muchas veces los que estaban enseñando de lo que no sabían nada en el tiempo de Pablo eran los que pretendían aplicar la ley mosaica a la vida de los cristianos sin entender ni el propósito ni el contenido de la ley de Moisés. Recuerden que esas comunidades cristianas encargadas por Pablo y Timoteo eran principalmente de cristianos de herencia griega, es decir, no judía. Y Pablo en su predicación, igual como la reunión de los apóstoles principales en Jerusalén, el famoso concilio de que leemos
en los Hechos de los Apóstoles, había todos determinado que los cristianos, venidos de familias griegas o gentiles, no tenían por qué cumplir las normas de la ley mosaica, que esa ley se aplicaba a los judíos y los judíos que no habían encontrado todavía su relación con Jesús, el Cristo, el Mesías. Muchos aspectos de esta ley mosaica, especialmente en cuanto a la ley ritual, de ofrendas, de sacrificios, de prácticas sacerdotales, todo eso quedó cumplido en Jesús y en su sacrificio en la cruz. Los cristianos desde entonces no tenían por qué buscar, entender, hablar de los sacrificios de los animales, de las ofrendas de trigo, las ofrendas de aceite, las ofrendas de otras cosas particulares, porque Jesús había cumplido con el requisito de hacer los sacrificios. Entonces buscaban cosas que no entendían, pretendían enseñar lo que no conocían, y eso provocaba muchos conflictos en las comunidades cristianas, en las iglesias. Entonces Pablo dice, ojo, la ley de Moisés es excelente, la ley de Dios todavía superior. La ley que encontramos en los libros de Moisés existe para que entendamos el propósito de Dios y cómo se ha cumplido en Jesús. Y claro, explica claramente muchas normas morales y éticas. Pero dice, las leyes no existen para la gente que está haciendo el bien. Pablo aquí asume que los que creemos en Jesús estamos por hacer el bien. Dice, las leyes se escriben para refrenar a los malhechores y dar una serie de pecados que no solo se condenaban bajo el judaísmo o también en la enseñanza de la iglesia, sino en la cultura en general. El secuestro, las inmoralidades sexuales, los asesinatos, todo eso se prohíbe, igual como las mentiras. Entonces, tenemos los mandamientos contra todos esos actos en la ley, porque hay que entender que esos actos son malos y tenemos que tener con qué refrenar a la maldad con la sana enseñanza. ¿No? Dice, las leyes existen para corregir, para que podamos aprender a corregir y enmendar nuestros actos. Ahora, vamos a continuar a partir del versículo 12. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo, ni sabía de lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó por medio de Jesucristo, medio confianza y amor. Vamos a parar allí por un momento. Es importante entender que Pablo no solo está condenando a ciertos actos, a ciertos pecados. Está reconociendo que él también ha recibido el perdón de sus pecados. Que él también es un pecador que necesita la gracia de Dios para tener una buena relación con Él. Es decir, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, y no solo ha sido por aquella gente, sino que también ha sido misericordioso y bueno para con Él mismo. Hay que entenderlo. Pablo explica cómo él y describe cómo había perseguido a la iglesia, cómo había insultado a Jesús. Y a pesar de su mala conducta, a pesar de su enojo, su ira contra Cristo y contra la iglesia, Dios le concedió la misericordia, le dio su gracia. Él no mereció nada de la gracia de Dios. Sin embargo, por su gran amor, Dios fue bueno con él. A partir de los versículos 15 y 16, sigue explicando el apóstol y describiendo la gracia y el amor de Dios. Esto es verdad, y todos deben creerlo,
Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Alabemos y honremos siempre al Rey eterno, al Dios único e invisible, que vive por siempre. Amén. Pablo aquí expresa la mentalidad de todo cristiano verdadero. El cristiano verdadero reconoce que él mismo o ella misma es un pecador que necesita la redención, que necesita la gracia de Dios. En la iglesia no es que nos creemos muy santos y que los demás son muy pecadores. No, creemos que todos somos pecadores que necesitamos la ayuda de Dios para cambiar nuestra vida. El cristiano es un pecador arrepentido que ha recibido la misericordia y el perdón de Dios. Es lo único que nos distingue de las demás personas. Las demás personas igual son pecadores que necesitan la gracia de Dios, pero aún no han tenido fe en Él, no han escuchado el mensaje, no han recibido esa gracia de creer todavía. Nosotros, los que creemos, los que tenemos Cristo en el corazón, existimos para extender la misericordia y la buena noticia de Jesús a todo ser humano. Pero no somos diferentes, solo somos diferentes en que Cristo ya está en nuestro corazón y estamos en Él por nuestra fe en su resurrección. El capítulo termina con una serie de advertencias a Timoteo que vamos a escuchar a partir del versículo 18. Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas, como Himeneo y Alejandro, dejaron de confiar en Dios. Por eso no les permití seguir en la iglesia, para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios. Interesante esta sección. De nuevo habla de Timoteo como si fuera su hijo espiritual. Dice, lo que te estoy pidiendo es lo que dijeron de ti cuando te ordenamos en la hora de una sesión de profecía alrededor de la ordenación de Timoteo. Hay otra referencia a ese evento en otro momento. Y entonces dice, si cumples con lo que yo te pido, serás como un buen soldado que sabe pelear. ¿Y cómo son los buenos soldados? Los buenos soldados saben seguir las instrucciones, se preparan para el día de la pelea, del combate, están en buena forma, están bien experimentados con lo que hacen, han practicado y practicado para que cuando llegue el día sepan qué hacer y lo sepan hacer bien. Así debe ser Timoteo. Así deben ser los ministros de Dios, como buenos soldados, entrenados, estudiados, preparados en buena forma, listos para actuar en el día de la necesidad. Así le pide Pablo a Timoteo, ¿no? Y hace contraste con dos personas que realmente no sabemos mucho de estas personas, pero conocemos sus nombres, Himeneo y Alejandro. Dice que dejaron de confiar en Dios. Dejaron de tener fe en el Señor. Dice, por eso Pablo en algún momento prohibió que enseñaran en la iglesia. No pudieron continuar como miembros de la congregación porque públicamente abandonaron la fe. Dice que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprenden a no insultar a Dios. Es importante entender que Pablo no está tratando de decir que vayan esos dos al infierno, que se hagan una destrucción de ellos permanentemente, sino está diciendo que sueltos fuera de la comunidad, apartados de la gracia de Dios por no tener la fe,
van a experimentar la separación de la iglesia, la separación de la comunidad cristiana, la separación de los medios de la gracia, y así quizás pueden aprender a mejorar, pueden aprender a tener fe, pueden aprender a ser mejores personas y que se pueden arrepentir de sus pecados. En ese caso, el pecado de que les acusa San Pablo es blasfemar, hablar mal de Dios, insultar a Dios en las cosas de Dios. Vamos a dejar el estudio aquí, el primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Vamos a orar juntos antes de despedirnos finalmente. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que Dios los bendiga, que le dé mucho ánimo para seguir leyendo, estudiando la Biblia como palabra de Dios, y que vuelvan a unirse con nosotros de la Iglesia Episcopal San Jorge el domingo a las 11 de la mañana por Facebook y YouTube, o en nuestro templo a la misma hora para el oficio dominical. Y les invito a que continúen con el estudio de las cartas pastorales el próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Amén.